Y pues le doy gracias a Dios porque Dios me da el privilegio de estar aquí. Yo le digo al Señor, Señor, yo estoy bajo autoridad, porque estoy bajo la autoridad de mi esposo, y estoy bajo tu autoridad, porque también tú eres mi autoridad, Señor. Así es que pues aquí estamos en el nombre de Cristo Jesús. Quiero decirles que el preparar una palabra se requiere de mucho esfuerzo, se requiere de mucho estudio, se requiere de mucha dedicación, se requiere de estar en la presencia del Señor, porque queremos que sea el Señor el que nos hable. Queremos que sea el Señor el que hable a tu vida. Y yo creo que esta mañana el Señor va a hablar a tu vida. Yo creo que esta mañana el Señor te va a hablar directamente a tu corazón y se va a manifestar a ti, porque ya ha habido una preparación anterior. Muchas veces yo digo, a veces los pastores siempre oramos, ¿verdad? Para que el Señor bendice la palabra. No, la palabra ya está bendecida. La palabra ya viene bendecida desde atrás. Y la palabra ya está bendecida porque es su palabra. Y llega al corazón porque es palabra de Dios. Dice la palabra que la palabra es poder y es vida. Así es que recíbela, porque es poder y es vida. No la rechaces. No la rechaces, no estés indiferente a la palabra. Recibe esa palabra que Dios tiene hoy para tu vida. Y dice Colosenses 2:9. Tú has recibido esa plenitud. ¿Sabes? Cuando yo leí este pasaje, esta palabra revolucionó mi vida. Esta palabra hizo algo en mí. Yo la estaba leyendo, la estaba meditando y estaba diciendo, wow, Señor, wow, qué tremendo. O sea, nada más de pensar que esa plenitud de Dios está en mí, la plenitud del Dios Todopoderoso que estuvo en Cristo Jesús. Dice la palabra que estuvo en él corporalmente. Y cuando leí esta palabra yo la meditaba y trataba de entenderla y entenderla hasta dónde llega la dimensión de este texto, hasta dónde llega la dimensión de esta palabra de Dios. Y realmente en mi entendimiento no lo pude entender. Entonces vas a decir tú, entonces ¿qué me vas a dar hoy? De verdad, en mi entendimiento no lo llego a comprender todavía. Pero quiero decirte que mi espíritu sí, porque en ese momento, aparte de que estábamos en ayuno, estábamos orando porque nos íbamos a ir al taller y todo, de repente vino una convicción en mi vida de lo que es Dios. Y yo empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a llorar y no podía yo dejar de llorar. De tal manera que era así como que quería desgarrarme delante de Dios. Yo gritaba delante de Dios porque era algo poderoso. Era algo poderoso que se estaba moviendo en ese momento en mi vida. Y no podía yo dejar de llorar. Es algo que no pude comprender, no lo pude comprender, pero mi espíritu sí lo comprendió. Mi espíritu sí lo comprendió.
Y esto es algo que el Señor, nuestro Dios, quiere enseñarnos. El Señor quiere enseñarte claramente cuál es la plenitud de Dios en Cristo. ¿Cuál fue la plenitud de Dios en Cristo? ¿Y cuál es la plenitud de Cristo en cada uno de nosotros? Eso es lo que quiere hacer Dios en nuestra vida. Pero para entender esto es necesario primero saber quién es Dios y cuál es la plenitud de Él. ¿Alguien de aquí sabe quién es Dios? ¿Todos sabemos quién es Dios? ¿Todos conocemos a Dios? Levanta tu mano, tú que conoces a Dios. Todos sabemos quién es Dios. ¿Estás segura? ¿Estás seguro? ¿Tienes esa certeza en tu corazón de lo que es Dios? ¿Lo has visto? ¿Tus ojos lo han visto? ¿Lo has palpado con tus manos? ¿Lo has tocado? ¿Lo has mirado? ¿Has escuchado su voz? ¿Has estado con Él frente a frente? ¿Estás segura? ¿Estás seguro que conoces a Dios? ¿Tienes esa certeza de que lo conoces? ¿O simplemente también hay dudas en el corazón? A veces tienes dudas de que existe Dios. A veces tienes duda de por qué Él no estuvo ahí. ¿Por qué no estuvo presente? ¿Tienes dudas si realmente es Él? ¿Porque no estuvo en medio del problema, de la dificultad? ¿Han venido dudas a tu corazón y decir, ¿será que Dios es real? Estuve tantos años pidiendo y no he recibido. ¿Por qué no sanó a mi hija? ¿Por qué no sanó a mi esposo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Cuando surgen esas interrogaciones en nuestra mente, ten por seguro que no conoces a Dios. Ten por seguro que todavía no lo conoces. Ahí en Romanos 1:20 dice la palabra: nadie puede decir que Él no es real, porque dice que todas las cosas, todo lo invisible de Dios se hizo plenamente visible. Desde la creación del mundo, Dios se hizo claramente visible. ¿Lo podemos ver? Tú puedes decir, es que yo no lo he visto. Yo te puedo decir, yo sí lo he visto. Porque Él se ha hecho claramente visible. Claramente. Cada día que sale el sol, se hace visible. Hay alguien alumbrando nuestra vida. Hay alguien que está ahí presente, bendiciendo cada día. Sí lo puedo ver en el agua, porque sin agua yo no vivo. Sin agua no hay existencia. Sin agua se acaba la vida. ¿Y es necesaria el agua? Sí lo es. Hoy en día compramos el agua, ¿verdad? Antes no la comprábamos. Así del grifo no la tomábamos y no importaba. Pero ahora sabemos que el agua cuesta, que el oxígeno cuesta, que todo cuesta. Pero en todo eso se ha manifestado Dios. En todo eso, el agua la creó Dios. El oxígeno lo creó Dios. Hoy en día es muy caro el oxígeno, cómpralo. No podrías pagarlo.
con nada. Y es ahí donde vemos cada día la gloria de Dios. Es ahí donde tú puedes ver a Dios en el aire, en el fuego, en la vida, en tu vida. Tú eres hija de Dios, tú eres creación de Dios, fuiste formada por Dios de tal manera que nadie lo puede explicar. Hoy en día el mundo no cree en Dios. ¿Saben por qué? Porque cada vez más el mundo no va a creer. Porque los padres no hablan de Dios. Si una familia no conoce a Dios, no puede hablar de Dios. No puede instruir en el amor de Dios. No puede enseñar los mandamientos, los principios, los valores de Dios. Y si no está Dios en una familia, toda la familia está perdida. Toda la familia no va a creer. Y hoy en día muchas familias no creen en Dios. Y estamos viendo entonces la consecuencia de no creer en Dios. Muchos ateos dicen: yo no creo en Dios. El ateo no cree en Dios porque busca una razón para creer. Él dice que no tiene ninguna razón para creer en Dios, porque no hay ninguna razón. ¿Cómo es posible que una persona no pueda ver la razón de todo lo que Dios creó? Algunos no creen en nada. Algunos creen en teorías que dice uno: Dios mío, ¿cómo se puede creer en eso? ¿Cómo podemos creer en el Big Bang? ¿Verdad? ¿Cómo se puede creer en esa teoría que se creó el universo de la nada? ¿Cómo es posible? Dios es grande, Él es todopoderoso. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso. El mundo no cree, pero nosotros estamos aquí para que el mundo crea en Él. Muchos creen en otras cosas que no es Dios. Dice la palabra ahí en Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, del 1 al 5. Ahí está. Del 1, 7 del 1 al 5. ¿Ya estaba ahí? Ahí está. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerezeo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Había muchos dioses en la tierra? Había muchos dioses en la tierra. Y cuando el Señor va a introducir a su pueblo a una nueva tierra y les dice: tú vas a tomar esas naciones, pero que cuando llegues a esa nación vas a destruir completamente
sus estatuas. Vas a destruir completamente sus ídolos. Ellos tenían ídolos por doquier. Tenían muchos dioses a quien adorar. Y Dios le estaba diciendo a su pueblo: tú no puedes adorar a otros dioses. Tú no puedes darle la gloria a otro Dios, porque yo solo soy tu Dios. No hay otro Dios. Fuera de mí no hay otro Dios. Yo solo soy Dios. Y el Señor estaba alertando a su pueblo para que no cayera en ese engaño de adorar a otros dioses. Desafortunadamente en la historia nosotros vemos que el pueblo de Dios se dejó llevar por otros dioses, que el pueblo de Dios cayó completamente en idolatría. Como un pueblo que Dios se le manifestó, tú y yo no hemos visto a Dios, pero ellos sí. La gloria de Dios se manifestó sobre de ellos con poder. Todos sabemos la historia, todos sabemos que cómo sacó Dios con mano fuerte, cómo Dios les mostró el poder, cómo el Señor convirtió el agua en sangre, cómo mandó esas plagas sobre Egipto. Todo lo que hizo era el poder de Dios manifestándose, era el poder de Dios mostrándose. Pero esa manifestación de Dios no lo hizo solamente para que Faraón viera que él era Dios, que él tenía el poder, sino que todo ese poder que se desató sobre Israel era para que ellos creyeran. Era para que ellos vieran quién era Dios. Era para que ellos vieran que Dios era grande, que Dios era todopoderoso y que no había otro como Él. Sin embargo, el pueblo de Dios se dejó llevar por la idolatría. ¿Cómo cambias a un Dios todopoderoso que te ha mostrado su poder palpable por un Dios que no existe? Hoy en día todos tenemos dioses. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿quién es tu Dios? ¿A quién le das tu tiempo? ¿A quién le das tu adoración? ¿A quién sirves? ¿A quién le danzas? No dudo que haya dioses que están en nuestro corazón. Todo lo que ocupa un lugar en tu corazón, la prioridad en tu corazón, ese es un Dios. Todo para lo que yo creo, para lo que yo quiero, lo que yo necesito. ¿Y dónde está Dios? Dios te ha mostrado su poder. Dios te ha sacado de la esclavitud. Dios te sacó del mundo. Ahora eres un hijo de Dios. Antes eras hijo del diablo. Ahora eres un hijo de Dios. Dios te ha mostrado tu poder. No dudo que muchos de ustedes aquí llegaron porque tenían una aflicción en el alma y porque Dios contestó sus oraciones y porque Dios se reveló a sus vidas y porque cuando tú llegaste aquí no te pudiste contener porque había una presencia maravillosa, algo te tocó y entonces tuviste esa experiencia con Dios y dijiste: sí, aquí es, porque aquí está Dios. Desafortunadamente siempre cambiamos a Dios por otras cosas, por nuestras cosas materiales, por nuestras necesidades. Y eso es triste. ¿En qué Dios has creído? Yo he creído en un Dios verdadero. Yo he creído en un Dios todopoderoso. Ahí en Deuteronomio 7:9 el Señor le dice a su pueblo: reconoce
por todo lo que yo he hecho, por todo lo que te he dado, por todo lo que te he enseñado. Por tanto, reconoce que yo soy Jehová tu Dios. En el corazón de Dios está que su pueblo lo conozca, que su pueblo lo reconozca, que lo vean. En el corazón de Dios está que el pueblo vea cuán grande es el amor de Dios. Todo lo que Dios hizo por su pueblo no es porque no los amaba, es porque los amaba. Y ahí en Oseas 13:4 dice: no conocerás a nadie más, solo a mí. Y en Jeremías 32:27 dice: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Y en Isaías 40:28 dice: y todos estos pasajes nos hablan de Dios, de Dios, de Dios, de lo que es Dios. Y todos estos pasajes nos muestran quién es Dios. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no lo has oído? ¿Quién es Dios? Él es Dios, el que hizo todo, absolutamente todo, el que nos creó, el que nos formó, el que creó los confines de la tierra, el que ha hecho todas las cosas. Tienes que verlo, tienes que visualizarlo, tienes que ver toda la grandeza de Dios. Es extraordinario nuestro Dios. Es maravilloso nuestro Dios, el único y santo, el todopoderoso, el eterno, el que vive por los siglos de los siglos, de la eternidad, dice su palabra, hasta la eternidad. Él es Dios, Él es el principio, Él es el fin. Él es el que era y el que ha de venir. Dios es grande. Dios, nuestro Dios es todopoderoso. Tenemos que alabarle, tenemos que adorarle, exaltarle, tenemos que reconocer su grandeza. Pero nadie puede llegar a conocer a Dios si no es por medio de Jesús. Nadie. Así es que si tú has conocido a Cristo Jesús, conoces al Padre. Nadie puede conocerle si no conoce primero a Jesús. Es extraordinario. Fíjate que cuando el Señor Jesús fue engendrado, todos sabemos que el Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Y cuando Él nació del Espíritu Santo. Y durante toda su travesía, en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, ahí estaba el Espíritu Santo en Él, caminando con Él. A donde quiera que iba Él, ahí estaba con Él el Espíritu de Dios. Y cuando Él llegó a los 33 años, dice la palabra que fue bautizado. Y cuando Él fue bautizado, descendió del cielo
el Espíritu. Descendió sobre él el Espíritu Santo. Y él jamás volvió a ser igual. Jamás. Él fue lleno del Espíritu Santo. Antes el Espíritu estaba con él. Después de esa llenura, el Espíritu de Dios mandó su Espíritu sobre el Señor Jesús y fue lleno, completamente lleno. ¿Sabes qué significa lleno? Significa plenitud. Y plenitud es lleno. Plenitud es completamente, completo. Eso es plenitud, completo, satisfecho. Y Jesús fue completado con el poder del Espíritu Santo. Ya no era solo Jesús. Ahora era el Espíritu de Dios caminando con Jesús. Un poder que vino sobre él, un poder sobrenatural, un poder glorioso. Cuando Jesús se para en la sinagoga para leer el rollo donde habla de él y dice el Espíritu de Dios está, dice el Espíritu Todopoderoso está sobre mí. Y eso era extraordinario, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo en él, era Dios, el poder de Dios manifestándose sobre su vida, el poder de Dios latente en él. Y es entonces cuando él empezó su ministerio, es entonces cuando él empezó a cumplir, él tenía un propósito. Jesucristo tenía un propósito aquí en la tierra, pero que para cumplir ese propósito tenía que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y entonces se vio la gloria de Dios manifestada en él. Entonces se vio todo lo que él hacía, lo hacía en el nombre del Padre. Sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios. La compasión salía de él, el amor se reflejaba en él, daba de comer a los necesitados. Ahí estaba el Señor Jesús haciendo su obra. Ahí estaba el Señor Jesús reflejando la gloria de Dios, reflejando el poder de Dios, reflejando el amor de Dios. Pero era Dios en él. No era él solo, era Dios en él. Eran dos en uno. Maravilloso. Dios tenía todo un propósito para el Señor Jesús. Y uno de sus propósitos era darnos revelación de lo que Dios es. Ese era el propósito de Jesús. Darnos revelación de lo que Dios es. Nadie podía conocer al Padre si no era por medio de Jesús. Nadie podía conocer su poder o su bondad si no era por medio de Jesús. Él vino a revelarnos al Padre. Y ahí en Juan 14, Juan 14:7. Vamos a leerlo del 7 al 11. Juan 14 del 7 al 11. Del 7 al 11. ¿Ya está por ahí? Dice, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Voy a pasar para acá. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías,
y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Ven lo que dice claramente? Ahí déjalo. Si me conocen, también a mi Padre conocerían. Si ustedes me conocen, entonces también conocen al Padre. ¿Qué es primero? Conocer a Jesús. Primero es Jesús. Si me conocen a mí, bueno, entonces conocen al Padre. Y desde ahora dice, le conoces y le has visto. Jesús estaba afirmando que sus discípulos le conocían. Estaba diciendo, le conoces. Desde ahora tú le conoces y le has visto. El siguiente. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y basta. Por ahí salió uno de sus discípulos, ¿verdad? Diciéndoles, yo quiero conocer al Padre. Están hablando del Padre, aquel despistado que de repente no oyó las instrucciones o lo que se estaba dando. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y no me has conocido? Felipe quería ver al Padre. Felipe no quería ver a Jesús. No quería que le hablara. A él ya lo conocía, ¿verdad? Había andado con él. Sin embargo, estaban hablando del Padre. ¿Tanto tiempo has estado conmigo y no me has conocido? Jesucristo estaba revelando al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Todo lo que hacía Jesús decía, todo lo que yo hablo, me lo ha dado el Padre para que se los dé a ustedes. Todos los milagros que Él hacía era porque lo estaba haciendo por el Padre. Jesucristo nunca se atribuyó a Él el reconocimiento. Él nunca se atribuyó que lo reconocieran a Él como Salvador, como Señor Jesucristo. Todo se lo atribuía al Padre. Todo lo que Él hacía era por mi Padre. ¿Se dan cuenta? Esa era la plenitud de Dios en el Hijo. Por eso el Señor dijo, toda la plenitud habita corporalmente en Cristo Jesús. Jesucristo caminando con el Padre caminando con el Hijo, todos los dos juntos cumpliendo una obra maravillosa. Por eso dice la palabra que el que no cree en el Señor Jesucristo no será salvo. El que no cree en el Señor Jesucristo no podrá entrar en el reino de los cielos. Porque Jesucristo vino a mostrarnos al Padre, pero el Padre vino a mostrarnos al Hijo. El Padre vino a mostrarnos el gran amor del Hijo. Y aquí es algo medio complicado de entender, ¿sí o no? Wow, pues entonces, ¿quién era quién, va? Pero Dios es el que nos revela todas las cosas. Jesús reflejaba a Dios en su vida en totalidad. Hebreos 1:3. ¿No creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia.
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él era el resplandor. Él era el resplandor del Dios invisible. Él reflejaba con toda su gloria al Padre. Es importante que aprendamos a conocer a Jesús, no solo por lo que te dicen, no solo por lo que has oído en la iglesia. ¿Tienes la palabra de Dios? Úsala, léela, interésate por conocer a Jesús, su obra, todo lo que Él hizo. Toda la obra que Él hizo fue extraordinaria en esta tierra, porque Él no solamente vino a darnos salvación, que de alguna manera es algo grandioso lo que Dios hizo. Derramó su sangre preciosa para que tú fueras salva, para que todos tus pecados sean lavados, limpiados, purificados. ¿Quién se siente pecador aquí? ¿Quién dice yo soy un pecador? Pues Cristo vino para lavarte, para limpiarte. Cristo vino para purificarte, porque Él es santo. El Señor dice la palabra que Él es santo, santo, santo. Y como Él es santo, tú tienes que ser santo. Dice, yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Tenemos que santificarnos en Cristo. Y Él, como les dije antes, no solamente vino a darnos salvación, sino que tenemos que conocerle a Él y recibirlo en nuestro corazón. A veces decimos, ¿ya hiciste la oración de fe? ¿Recibiste a Cristo en tu corazón? Sí, la hermana me guió. Y repetimos toda la oración que la hermanita nos guía a hacer. Señor Jesús, entra en mi corazón. Y la hermanita así bien tocada, Señor, entra en mi corazón. Lléname, Padre, te entrego mi vida. Y el que está recibiendo a Cristo, con los ojos cerrados, sin sentir absolutamente nada. A Cristo hay que conocerle. Para recibirle, hay que conocerle. Para aceptarlo en tu corazón, hay que conocerle. ¿Cómo te vas a decir, yo quiero, Señor Jesús, que entres a mi corazón? Si no lo conoces, si no sabes quién es Cristo, si no sabes qué implica lo que Él hizo, no sabes su sacrificio. Tenemos que conocerle. Conócelo. Conócelo. Tenemos que mirar a Cristo con los ojos de la fe. Tenemos que creer en lo que Él hizo con los ojos de la fe. Porque si nosotros nos ponemos a razonar, terminamos como los ateos. Yo no creo, Dios está muerto para mí, Dios no existe. Tienes que conocer a Cristo para recibirlo en tu corazón. Dice Efesios 3:17. Efesios 3:17 al 19. ¿Ya está? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, para que habite Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que habite Cristo
Para que habite ¿en dónde? En ti. Y para que habite Cristo en ti, en tu corazón, es necesario que lo recibas por fe. Para que habite Cristo por fe en nuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Solo Cristo. Solo Cristo. Es necesario que conozcamos el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Ese es un amor grande. Para que conozcas la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Es un amor sobrenatural, es un amor abundante que no lo podemos contener. El amor de Dios no se puede contener en una persona, en un lugar. No, el amor de Dios es sobrenatural. Es por eso que muchas veces no podemos entender el amor de Dios, el amor de Cristo. Pero es necesario que conozcamos el amor de Cristo. Y dice la palabra que cuando tú conoces el amor de Dios y el amor de Cristo, pasa algo extraordinario. Viene y pasa algo maravilloso. Dice el Señor que Él va a venir a habitar sobre ti. El Señor Jesús dice: el que me ama, a mi Padre ama. Y el que me ama, mi Padre lo amará, porque me ama. Y entonces vendremos a Él y moraremos con Él. Esa es la plenitud de Dios. Porque dice el apóstol Pablo: la plenitud de Él estará en ti. Esa plenitud vendrá a ti. Esa plenitud estará en ti. ¿Cuántos nos hemos sentido plenos o cuántos nos sentimos plenos? ¿Te sientes pleno con tu vida? ¿Te sientes lleno? ¿Te sientes saciado? ¿Estás a gusto con lo que estás haciendo? Cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, lo llena. Viene sobre él y lo llena. Y desde ese momento esa persona empieza a caminar en la plenitud del Espíritu Santo. Desde el momento en que somos llenos, caminamos en esa plenitud. Pero es maravilloso y es sobrenatural, que dice la palabra, y todos lo conocemos, que Jesús dijo: ustedes harán mayores cosas que yo. ¿Por qué el Señor Jesús dice que vamos a hacer mayores cosas que Él? No puede ser, Señor, es imposible. ¿Cómo vamos a hacer lo que tú hiciste? ¿Cómo vamos a multiplicar los panes? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a sanar al paralítico o a levantar al que ya está muerto? ¿Cómo vamos a hacer eso? Muchas veces nos sentimos tan impotentes o nos sentimos culpables porque oramos por una persona y no sana. Y decimos: ¿por qué no sana? Señor, ¿por qué no sana? Y nos sentimos mal. Pero yo te digo que si el Espíritu de Dios está sobre ti, si viene esa llenura sobre ti, entonces cosas poderosas empezarán a ocurrir. Si tú recibes a Cristo en tu corazón y te llenas de Él y sabes quién es Cristo, entonces sabrás que Cristo es en ti. Dice el Señor Jesús: yo en ellos, Señor, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad.
Yo en ellos y tú en mí. Nosotros caminamos bajo el poder de Dios. Tú caminas bajo el poder del Espíritu Santo, porque ya no eres tú, porque ahora es Dios en ti, porque ahora es el Espíritu en ti, porque es Cristo viviendo en nuestro interior. Y si tú eres cristiana, eres cristiano, ¿cómo vives tu vida? ¿La vives en el poder del Espíritu Santo? ¿Caminas en el poder de Dios? ¿Caminas lleno de amor? Es necesario. Dios anhela que el pueblo de Dios sea lleno, que el pueblo de Dios camine en santidad, que camine en esa llenura del Espíritu, porque si el Espíritu está en ti, te ayudará a ser santo, cada vez más santo. Porque tú reflejas la gloria de Dios. A donde quiera que vas, a donde quiera que andes, tú reflejas la gloria de Dios. Tu cuerpo refleja la gloria de Dios. Tu andar refleja la gloria de Dios. Tu hablar refleja la gloria de Dios. Y nosotros somos ese resplandor. Dice que la gloria de Dios está sobre nosotros y que seremos formados conforme a su semejanza, y que vendrá más gloria y más gloria y más gloria por el poder de su Espíritu Santo, por el poder que está en nosotros. El Espíritu que está en nosotros nos ayuda a ser transformados cada día, ser semejantes, que tu vecino te vea a ti, que tu vecino vea el reflejo de Dios en ti, que el que vive junto a ti viva el reflejo de Dios en ti, el resplandor, la gloria de Dios, que puedan ver. ¿Tú crees que no habrá personas que se conviertan a Cristo cuando tú las invitas y ven en ti ese reflejo de Dios? Si ven ese amor de Dios, que muchas veces no podemos comprender, pero que está ahí, emana de nosotros porque está aquí en nuestra vida. Tenemos que reflejar la gloria de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Somos hijos. Por el bautismo en Cristo Jesús somos hijos. Cristo es muy importante en nuestra vida. Sin Cristo no podemos llegar al Padre.